Hoy, en la pizarra de Domingo Soriano, vamos a hablar de demografía, porque el titular es este: 3 gráficos muy preocupantes para el futuro de España, pero de los que casi nadie habla. ¿Qué tal, Domingo? Sí, es para preocuparnos. Para Hoy es preocuparnos. una pizarra tirando a pesimista, la verdad, hay que reconocerlo. Venga, me voy preparando. Sí, no, porque la demografía es que nos está dando muy pocas buenas noticias y sobre todo yo destacaría las dos cosas, un poco del titular, ¿no? Que los datos son preocupantes y casi más preocupante que los datos son no sé si inconsciencia o que no estamos, no somos conscientes, yo creo, mucha gente, o lo sabemos más o menos, pero no somos conscientes de la magnitud del problema al que nos enfrentamos, o lo enfocamos de una manera que yo creo que no es la correcta, ¿no? Vamos a Entonces, esta tabla que lo que muestra son número de nacimientos, número de funciones, el saldo vegetativo en, bueno, cada 20 años, 1975, 95 y en 2016. Explícame lo que es el saldo vegetativo. Pues la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones. Es decir, puede haber una, aparte del saldo vegetativo, te puede cambiar la población porque te lleguen o salga Sí. gente del país, ¿no? Pero digamos, lo que es puramente defunciones frente a nacimientos, esta es la diferencia. Entonces vemos que en el año 1975 teníamos casi 400.000, 370.000 nacimientos más que defunciones en España. En el 95 prácticamente estábamos a la par y en el 2016 28 personas murieron más en España. Y no es solo, puede parecer un dato anecdótico, 28 personas, pero digamos que es una tendencia consolidada. Prácticamente estamos a la par en el último lustro en cuanto a nacimientos de funciones. Y eso es preocupante. Para un país es bastante, bueno, pues nos debe llevar a la reflexión. Un país que muere, por así decirlo, y además la sensación es que, porque las líneas se han cruzado y ya la sensación es que esta tendencia se va a mantener. Quizás si llegaran muchos inmigrantes, comenzarán a tener hijos, podría cambiar, pero se hace difícil imaginarse porque desde el punto de vista de los nacimientos, solo hay que verlo, ¿no? En el año 1975, hace 40 años, teníamos 10 millones, 11 millones casi de población menos que ahora y teníamos 250.000 nacimientos más con 11 millones menos de habitantes. Es decir, eso es, no sé si la magnitud de la caída del número de nacimientos. ¿Por qué tenemos tan pocos niños ahora? Es cierto que en el 95 teníamos aún menos, pero es que también éramos muchos menos, 7 millones menos. Ha habido una gran llegada de inmigración en los últimos años y no hemos conseguido recuperar las cifras normales para un país. De hecho, en lo que es esa tasa de 2,1 hijos por mujer, que se supone que es la tasa de reemplazo para que la población siga creciendo, estamos lejísimos. Nosotros y la mayoría de los países occidentales, pero probablemente de los países occidentales, yo no sé si hay alguno que tenga unos datos tan malos como España. Quizá Italia, estamos ahí, España e Italia, los que peores cifras tenemos en esta cuestión. Es preocupante, pongo aquí 47 millones porque vamos a conseguir mantenerlos y las implicaciones económicas que tiene eso, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. La segunda tabla es esta, digo, cada día más viejunos, y es verdad. Es decir, la edad media en España en el año 1975, todos estos son datos del INE, estaba en 32 años, casi 33. La edad media en 2055 será 52 años. Ahora mismo es 42, 10 años más que en 1975. Yo no sé si la gente es consciente de lo que esto significa. Es decir, es bastante preocupante, porque lo que nos indica es un país cada vez más viejuno, cada vez más envejecido, con más gente mayor, menos gente joven, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Desde el punto de vista económico, a mí me gustaría destacar que cuando hablamos de esto, prácticamente solo hablamos de pensiones, ¿no? Sí, entonces, ¿y entonces quién va a pagar las pensiones? Y te voy a decir una cosa, a ver, eso es preocupante. Nosotros hemos dedicado muchos vídeos a las pensiones y es cierto, es preocupante que no vaya a haber trabajadores para pagar las prestaciones de los que nos jubilemos en 2040, 45. Y es verdad, no va a haberlo. Pero no es lo más, para mí no es lo más preocupante. Sí, es evidente, pero parece que es que entonces los jóvenes, los chicos jóvenes que nazcan ahora, que lo único que les queremos es de mano de obra para que no paguen las prestaciones, para que alguien pague impuestos. No es eso. Es decir, tiene implicaciones que van mucho más allá. Un país con una edad media de 52, hablamos muchas veces en esta nueva economía, en cómo va a ser el futuro, y decimos, tenemos que ser un país dinámico, un país imaginativo, un país, hablamos de innovación, de nuevas tecnologías, de emprendimiento. Con 52 años de media, vamos a ser ese país que queremos, un país abierto, que inventa.
la productividad de un país, el PIB de un país. ¿Cómo va a crecer el PIB de un país que se está desplomando en población? ¿Cómo va a crecer la productividad? ¿Quién va a fundar esas nuevas empresas? Nosotros ahora vemos a Amancio Ortega y tiene 80 años. Y decimos, mira, Amancio Ortega, el hombre más rico del mundo con 80 años. 80 años. Claro, pero Amancio Ortega no fundó Zara con 80 años. Amancio Ortega, cuando empezó a abrir sus primeras tiendas, tenía 25 o 30 años. Hoy es impensable. Claro, abrió la primera, abrió la segunda, vio que tenía una oportunidad de negocio y eso lo hacía con 35, con 40, con 45. Tenía el impulso. A mí, sobre todo, ese grupo de población de entre 25 y 45, 50 años es el grupo que impulsa la economía de un país. Es gente que, por una parte, ya tiene cierta experiencia, y a partir de los 30, 35 años en el mercado laboral ya ha empezado a ver cómo funcionan las cosas y que, por otra parte, tiene todavía el impulso ese que te da la juventud de decir vamos a hacer cosas, la idea, el amor por el riesgo, eso es fundamental, somos sociedades cada vez más acomodadas. Entonces, todo eso, todas estas cifras lo que nos dicen es que vamos a perder todo eso que es fundamental para el crecimiento. Las ganas, exacto. Entonces, no pensemos solo en quién va a pagar las pensiones. Tenemos un problema ahí, quién va a pagar las pensiones, pero tenemos un problema mucho mayor y es un país más gris, más feo y no estamos haciendo nada para resolverlo. Digamos que un poco, por eso decía que la pieza radio puede ser un poco pesimista, también esto me llama la atención. Tenemos que hacer algo para mejorar esta situación. Esto es lo que queremos y otras cifras que también inciden en lo mismo, pero que yo creo que nos pueden dar un poco la perspectiva, un poco lo que decíamos antes. En el año 1975, menores de 20 años había 13 millones de personas, que estos todavía no producían, pero estos ya son los que iban entrando, los que en unos años lo serían, los nuevos trabajadores, los que ya tenían ideas, los que también, también son los niños que hacen un país, esto ya se pone uno poético, pero es verdad, cuando pensamos en esos pueblos del interior de España, envejecidos, sin niños, con la escuela cerrada, pensamos, qué tristeza, todo lo que había aquí no lo hay, porque no hay ese relevo, ¿no? Pues nos vamos a convertir en un país que va a ser así, por así decirlo, ¿no? Que todo el país va a ser así, va a ser como esos pueblos del interior que desgraciadamente cuando tú hablas con sus habitantes han desaparecido, claro, y te lo cuentan, te dicen qué bonito era este pueblo cuando tenía la escuela, los niños, la plaza y ahora ya estamos aquí, viene el cura un día a la semana, abre la iglesia, da la misa, se va y luego nos quedamos aquí los 10, 12 que vivimos. Dices, ¿todo el país se va a convertir en eso? En cierto sentido sí, pero nos vamos a convertir en un país que va a tener que cerrar escuelas, que va a tener, que va a tener menos niños en los parques. Ese tipo de cuestiones que van más allá de la economía, ¿no? Que es casi la alegría, decías tú antes las ganas, pues eso es lo que se refleja, ¿no? Veamos aquí, menores de 20 años, 13 millones en 1975, 5 millones de personas de 20 a 30 años y más de 75, 1 millón, ¿no? Entonces, 18 millones de personas de menos de 30 años, 1 millón de más de 75. Entonces, primero tenemos aquí una buena noticia y es esta. El número de mayores de 75 pasa a 11 millones en 2055, según las proyecciones que hace el INE. Fantástica noticia. Vivimos más, somos capaces de alargar nuestra vida y además con mucha mejor calidad. Dice mucho de la calidad de vida en España. Eso dice muchísimo, pero fijémonos en las dos líneas de arriba, ¿no? ¿Cuántos menores de 30 años va a haber en 2055 si se mantienen las proyecciones del INE? Y en las proyecciones del INE hay incluida una parte de inmigración, que no sabemos, a lo mejor vienen muchos más inmigrantes de lo que están las proyecciones y bueno, pues crece un poco, pero eso nunca se sabe, pero a lo mejor no viene ninguno y entonces esa cifra sería menor, o sea, solo con nacimientos sería menor esa cifra. Pues aquí lo tenemos, 10 millones de personas, la suma de los menores de 20 y los de 20 Los menores de 20, menos de la mitad. Eso es, menos de la mitad de lo que había en 1975. Entonces lo que vamos a tener es un país en el que va a haber más personas de 75 años que menores de 30. ¿Qué tipo de país va a ser ese? También desde el punto de vista de lucha política. Y fíjate que mucha gente me mira ahora y dice, parece que odias a los viejos. Y yo siempre digo, no, si yo en el 55 voy a ser de estos 11 millones. Claro, yo voy a ser, es verdad. Aquí estaremos, sí. Espero estar en el año 2055 y yo tendría 80 años, o sea que yo voy a ser de los viejos. Pero no sé si me gusta mucho el país en el que me voy a encontrar, en el que va a haber más personas de mi edad que gente joven, ¿no? También desde un punto de vista de... hablábamos antes del tema de las pensiones, de la lucha por los recursos. ¿Cómo va a ser esa lucha por los recursos públicos? Porque va a haber muchos dependientes, mucha gente que, yo el primero, va a vivir de las prestaciones y va a decir, oye, a mí manténme mi pensión, yo quiero seguir cobrando, y mucha menos gente que esté pagando. Ya no hablamos de estos, de los menores de 20 y de 30, que esos ni siquiera pagan tampoco, sino de esa clase trabajadora, esa clase, sí, digamos, esa edad laboral principal que hablamos entre 25 y 55 años, va a haber menos. Entonces, ¿quién va a pagar las prestaciones de todos estos? De los estudiantes, de los mayores. ¿Cómo va a ser esa lucha política? Con los partidos, con una tentación enorme desde el punto de vista de los partidos de dar más, cada vez más
a esta población, que es la que va a ganar, va a ser la vencedora en términos de votos, en términos numéricos es la vencedora. Pero claro, ¿hasta dónde puedes apretar, hasta dónde puedes exprimir a los que están trabajando antes de que se harten y digan, pues me voy de aquí, yo no estoy dispuesto a pagar más impuestos para unas prestaciones que yo no sé si cobraré? Entonces, todas estas son cuestiones que yo creo que desde el punto de vista social son muy importantes. Sí, habría ya que reflexionarlas, está claro. Yo creo que plantearlo y plantearnos. Como esto es un objetivo casi de país y de decir, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues entonces un poco la pizarra de hoy es una llamada de atención. Estas cifras yo creo que no son normales. Yo creo que tenemos que hacer algo desde el punto de vista de los valores también. Yo creo que la razón fundamental por la que no se tienen niños es que no los queremos, es que tenemos una vida muy acomodada y no nos apetece mucho que nos la complicarnos la vida. Pero bueno, esa es una discusión más allá. Pero este debate, esta discusión, ¿por qué no tenemos niños? Porque sí, ¿cómo va a ser el futuro? Para mí debería ser quizás el principal que deberíamos tener ahora en la opinión pública española, y no lo tiene nadie. Así que si sirven todas estas cifras de llamada de atención y alguien empieza a decir, oye, ¿qué queremos hacer? Queremos una sociedad dentro de 40 años en los que haya menos menores de 30, ya no digo menores de 15, 20, menos menores de 30 que mayores de 75. Queremos vivir nosotros como viejos, Richard, en un país sin niños, sin jóvenes. A mí no me gusta mucho. Y luego, yo me voy ya a mi casa a pensar. Cuando eres viejo eres un poco cascarrabias y dices, joder, estos jóvenes, esta juventud, están inventando cosas nuevas, maquinitas nuevas. Y dices, fíjate, el de 18 que preside el gobierno. Yo seré un viejo cascarrabias, pero me gustaría tener de quién quejarme, de qué jóvenes quejarme por esta juventud. Desgraciadamente no sé si va a ser posible. En fin, yo creo que es una de las pizarras más interesantes y a la vez más inquietantes que nos has planteado. Así que nos quedamos pensando. Bueno, pues, a ver si encontramos por ahí alguna respuesta. Sí. Gracias, Domingo. Gracias.